Hola chicos, en el día de hoy estaremos tratando básicamente todo lo referente a la ley de los gases ideales. En ese caso, trataremos también los conceptos, sus precursores, las variables que se involucran en esta situación de los gases ideales, su análisis gráfico y operación general de su fórmula, cómo se transmite eso en este caso. Así que vamos al mambo. Muy bien, pues aclarando un poquito el concepto de gas ideal, nos queda referirnos a que hay múltiples conceptos de lo que es un gas ideal. En resumidas cuentas, un gas ideal es aquel gas simplemente conceptual, donde se manejan a nivel de fórmulas matemáticas y que su comportamiento es ideal dentro de la ecuación matemática, pero en la vida real se comporta de otra manera. Así que un gas ideal es eso, una idea, una formulación matemática. It must have been love, but it's over now. Los gases ideales, vamos a trabajar entonces sus variables, en este caso, sus variables principales. Tenemos la presión, que en este caso la vamos a manejar en atmósfera. Hay otras medidas de presión también, pero para estos ejercicios utilizaremos ATM o atmósfera. La temperatura se sigue utilizando Kelvin y el volumen lo vamos a estar manejando en litros para estos ejercicios. Finalmente la masa, como hay una situación de características, sabemos que un gas no podemos tomar una funda de gas y pesarlo en una balanza, sino que esa situación se nos complejiza y hubo, gracias a Dios, un científico, en este caso que Amadeus Avogadro, el cual se determinó ya la masa de un gas, lo que sería un mol, una porción de un gas ya se estableció referente a 6,023 por 10 a la menos 23. Existen distintas bibliografías que lo dan a la 22 y bueno, en resumidas cuentas, lo importante aquí saber es que la masa ya está establecida, es una constante con la constante de Avogadro y eso no va a variar. Por tal razón ya no hay que calcularla, no hay que pesarla y las variables que vamos a estar utilizando son las primeras tres: presión en atmósfera, temperatura en Kelvin y volumen en litros. Ah, caray, eso sí me interesa. Siendo así, entonces los precursores de esta ley, después de conocer las variables que están involucradas en esta, quienes trabajaron estas leyes, podemos hablar de Robert Boyle, que vio una primera relación entre dos variables, entre la presión y el volumen, siempre y cuando la temperatura esté constante, no se mueva, no cambie. También conocemos el caso de Gay-Lussac, que trabajó la presión y la temperatura, siempre y cuando la constante en este caso sea el volumen. Y finalmente tenemos a J. Charles, el cual trabajó el volumen y la temperatura manteniendo constante la presión. Estas tres leyes propuestas por estos señores son las que vamos a ver a continuación. Ni más ni menos, cada uno de ellos tiene sus diferentes leyes, pero para trabajar aquí, para hacernos la vida un poquito más fácil, ustedes verán que vamos a trabajar con una ley condensada o combinada, el cual podemos resolver cualquiera de estas tres fórmulas con solamente trabajar la ley combinada de los gases, porque ya están dentro de ella, es una fusión, podemos decir. Y sería esta que estamos viendo en el centro. A ver, ¿qué pasó?
Por tal razón, nos toca hablar un poquito entonces de la ley de Boyle, el cual ve la relación entre la presión y el volumen. Nos cabe destacar aquí que la relación que hay entre el volumen y la presión, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, vuelvo y recalco. El análisis gráfico que nos da, como podemos ver acá, nos da una imagen referente como si fuera una hipérbola. Es una imagen gráfica de una hipérbola, el cual la línea o el dato, podemos decir, no parte del horizonte. Eso es muy importante saber. Y la relación que podemos ver entre estas ambas variables, teniendo la temperatura constante, es que cuando la presión sube, el volumen baja. Esa es la interpretación que le podemos dar a esta gráfica. Y en ese sentido, entonces, ellas se mantienen totalmente inversas. Su relación, entonces, sería inversamente proporcional. Bien, en el caso de la ley de Charlie, el cual relaciona el volumen y la temperatura de un gas, siempre y cuando la presión sea constante, podemos observar que su gráfica, al momento de analizar esos datos, la gráfica que siempre nos va a dar es una línea que sí parte del horizonte, una línea recta que va realmente en ascenso. Esta relación, como podemos ver con la presión constante, podemos decir que la temperatura, si la temperatura sube, entonces el volumen va a subir. De la misma manera, si la temperatura baja, también el volumen bajaría en este caso. Y por esa razón podemos decir entonces que la relación entre el volumen y la temperatura, en este caso manteniendo la presión constante, es directamente proporcional. Y en el caso de la ley de Lussach, el cual relaciona la presión y la temperatura, siempre y cuando la constante sea el volumen, podemos mencionar aquí que también nos da una línea recta que parte del horizonte, como podemos ver ahí, y eso quiere decir que cuando incrementamos la temperatura, la presión también va a subir. Nos pasa muy frecuentemente en una olla de presión, que su volumen, el volumen que hay adentro de un gas es estable porque es el tamaño de la olla, pero si le incrementamos el fuego, la presión va a incrementar, y por eso las ollas de presión tienen su válvula de escape, y usted se da cuenta cuando la presión está en su buena, relativamente por eso. Entonces, cuando se sube la temperatura, sube también la presión, y esa sería la ley de Lussach. Por tal razón, dando una línea que parte del horizonte, como ya hemos hablado, su relación es directamente proporcional. ¡Así! ¡Así de grande! Ahora, todavía nos quedan algunas dudas y es bueno preguntarnos cómo se diferencia entonces un gas ideal, en este caso, de un gas real. Para eso, lo importante es tener una primera idea referente a cómo se comportarían estos gases. Este es un análisis con datos a priori, y podemos ver esa comparación. La línea roja, que en este caso sería un gas real, un gas ideal sería la línea azul. Si estamos trabajando un gas ideal, como lo menciona la línea azul, cada vez que incrementamos la presión, el volumen baja en esa misma proporción, exactamente bajaría. Pero si se dan cuenta que mientras vamos incrementando la presión del gas ideal, cuando ya estamos en 6 atm, una presión atmosférica de 6, podemos decir que, o se puede reflejar en esta gráfica, que ya el gas está en cero volumen, y eso significaría que el gas desapareció. Por tal razón, eso no es posible, eso no es lo que pasa en la vida real. En cambio, la línea roja, que sí describe el comportamiento real de un gas, puede ver que aunque incrementemos la presión, llega un momento que aunque sigamos incrementando la presión, ya el gas no baja más, pero se queda como quiera con un volumen estable, y lo que sucede es que el gas cambia de estado. Antes era tipo gaseoso
y pasa entonces de manera líquida. Eso es lo que podemos interpretar en esta imagen referente a la comparación de los gases. Bien, en este caso podemos ver en nuestros hogares que pasa cuando tenemos que recargar o llenar nuestro cilindro de gas, nuestro tanque de gas, como se dice en República Dominicana. Vamos a la estación y cuando están llenando nuestro cilindro de gas, llega un momento que nos toca cargarlo y sentimos que dentro de él hay como un líquido, hay como si hubiera agua. Y en realidad es que se mete el gas a tanta presión que sus moléculas se pegan tanto. La presión hace eso, que las moléculas están bien juntas, y por tal razón entonces el gas llega a una presión tal que lo que hace es que cambia de estado, y por eso sentimos dentro del cilindro, sentimos ese líquido dentro del cilindro. Lo mismo también nos pasa con algún aerosol. Cuando lo compramos lleno, lo movemos, sentimos que tiene un líquido dentro, pero cuando sacamos ya todo el contenido del recipiente, simplemente lo que sale es gas. El gas, otra vez, que estaba antes en forma líquida por la presión, cuando usted libera la presión, entonces se transforma nueva vez de líquido a gas. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Resumiendo estos datos, podemos decir que los gases ideales, o las tres postulaciones que tenemos, según Robert Boiler, que relaciona la presión y el volumen siempre y cuando la temperatura esté constante. Ahí podemos ver su fórmula. Esta relación va a ser inversamente proporcional, y esto es porque cuando la presión sube, el volumen baja, y su gráfica, su análisis gráfico es una hipérbola. En el caso de Charlie, que relaciona el volumen y la temperatura siempre y cuando la presión esté constante, debemos ver su fórmula, y la relación que dan estas variables es directamente proporcional, porque cuando la temperatura sube, también el volumen sube, y su análisis gráfico nos da una línea que parte del horizonte. En el caso de Lusac, podemos ver la relación que hay entre la presión y la temperatura cuando el volumen se mantiene constante, su fórmula, y también podemos apreciar que la relación es directamente proporcional, porque cuando la temperatura sube, la presión también sube, y la gráfica también es una línea que parte del horizonte. Finalmente podemos hablar que entonces estas tres leyes, para trabajarlas, no necesitamos aprendernos las tres fórmulas, sino que con la ley combinada de los gases, esta fórmula nos permite ejecutar las tres variables que vemos ahí. Podemos hacer las tres operaciones con esta sola fórmula combinada. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Tenemos un primer ejercicio que nos menciona aquí. Un globo aerostático durante su estadía en el piso tenía unos 200 litros de gas a una temperatura de 310 Kelvin. Luego, 20 minutos de estar en el aire, logró alcanzar unos 300 litros de gas. ¿Qué temperatura tenía el gas cuando estaba en el aire? Pues bueno, vamos a resolver este asunto entonces. Siendo así, empezamos a recopilar los datos del ejercicio. El primer dato que tenemos aquí sería un volumen inicial, que estamos hablando aquí, de 200 litros. Seguimos buscando los datos. Tenemos por aquí que tenía ese gas, cuando estaba en el piso todavía, unos 310 Kelvin, y sería la pretemperatura inicial. Luego que el globo entonces voló, seguimos buscando datos, alcanzó unos 300 litros, que sería el volumen 2. Y finalmente entonces lo que tenemos que buscar sería la temperatura final, que es lo que nos pregunta el ejercicio. Dado eso, y vamos entonces a ensayar con la ley general, con la ley combinada de los gases. Tenemos nuestras tres leyes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo usamos? Pues bien sencillito. Primero,
ya sabemos que nuestro ejercicio tiene dos variables que se van a trabajar, que es la de volumen y temperatura. Entonces ahí hay una parte que está de más según esa ley, según esa fórmula, y la podemos identificar, que es la presión. Al esa está de más, esa se convierte automáticamente en nuestra constante. Entonces quitamos de la fórmula la presión, que ya ahora es una constante, para que se cumpla una de las leyes, y nuestra fórmula queda de esa manera. Dado eso, entonces hacemos una línea imaginaria, una cruz entre esa formulación, y entonces empezamos a organizar nuestra variable. Para ello tomamos la temperatura 2, que es la que vamos a buscar, y la pasamos entonces a la parte de la ecuación. Sería temperatura 2 igual, y si ven la línea que tiene la X, entonces ponemos arriba las dos que están juntas, que sería temperatura 1 con volumen 2. Si se fijan, ahí la raya que hicimos de la X une a esas dos variables, y esas dos irían arriba. Y el volumen inicial, que estaría solo, porque ya volvimos a la temperatura 2 para allá, el volumen inicial estaría solo, entonces pasaría dividiendo en nuestra fórmula, como pueden apreciar aquí. Después de realizar esta operación, lo que nos queda es sustituir los valores. Ya pasaría para acá, y al sustituir los valores podemos ver que entonces la temperatura 2, que es la que andamos buscando, será igual a 300 litros por 310 Kelvin, que es la temperatura inicial, entre el volumen inicial, que sería 200 litros. Operamos cancelando las unidades que se están dividiendo, en este caso litros. Luego tendremos entonces que la temperatura final sería igual a 93.000 Kelvin entre 200. Tenemos entonces una temperatura final de 462 Kelvin como respuesta. Siguiente ejercicio. Sabiendo eso, nos dan entonces que un neumático sin tubo tiene una capacidad de 16 libras, soporta una presión de 1.93 atmósferas cuando la temperatura ambiente es de 30 grados Celsius. ¿Qué presión logrará soportar dicho neumático si en el transcurso del viaje que da la rueda llega a alcanzar una temperatura de 80 grados Celsius? Pues empezamos otra vez con lo mismo. Empezamos a recolectar los datos. Vamos al ejercicio. El primer dato sería pues la presión inicial con 1.93 atmósferas. Seguimos recolectando. Aquí tenemos entonces una temperatura inicial antes de que el neumático empezara a trabajar de unos 30 grados Celsius. Y luego seguimos buscando más datos. La de 80 grados Celsius después que el vehículo estaba pues manejando. Esa sería la temperatura final. Y entonces queda por default que lo que andamos buscando es la presión final de este neumático. Siendo así, hacemos exactamente el mismo ejercicio, pues con la única diferencia que tenemos que transformar la temperatura que está en grados Celsius a Kelvin, porque recuerden que Kelvin es la unidad de medida que estamos utilizando por el sistema internacional, no se debe manejar en Celsius. Entonces 30 grados Celsius es igual a 303 Kelvin. Eso es sumándole 273 para lograr convertir entonces de Celsius a Kelvin. Lo mismo pasa con la temperatura final, que es 80 grados Celsius. Le sumamos 273 y vamos a obtener la temperatura de 353 Kelvin. Después que hemos convertido la unidad donde va, continuamos con la operación. Utilizamos nuestra fórmula general. ¿Cuál es la variable que no está? O sea, que no está dentro de lo que estamos calculando, porque tenemos a la presión y a temperatura. Entonces el volumen es la que no vamos a considerar en esta formulación, y por tanto el volumen pasa a ser la constante. El mismo juego, ya tenemos la fórmula establecida y empezamos a organizarla. Hacemos nuestra cruz imaginaria, como ya ustedes sabrán, y tomamos entonces la que andamos buscando, que es la presión final, la pasamos hacia allá y desarrollamos nuestra fórmula.
Las que están juntas por la cruz pasan arriba multiplicándose y la temperatura que está abajo sola pasaría entonces dividiendo. Ese jueguito hay que tenerlo siempre pendiente. Finalmente entonces nos vamos con la sustitución, donde decimos que la presión final es igual a 1.93 atmósferas por 353 Kelvin dividido por la temperatura 1, que es la 303 Kelvin. Entonces tachamos lo que es igual, tachamos Kelvin y Kelvin se van. Finalmente tenemos como presión 2 681.29 atmósferas entre 303. Y la presión que nos da entonces, la presión final es de 2.3 atmósferas y ya tenemos el ejercicio resuelto. Así de fácil y sencillo. Otro ejercicio más para completar nuestra tercera ley y podemos darnos cuenta de una vez de qué se trata. Vemos un ejercicio que es un globo que tiene 1 litro de gas a una presión de 1 atmósfera y luego un niño lo presiona con le ejerce una presión de 2 atmósferas con sus manos. ¿Qué volumen alcanzará el globo después de que el niño lo presiona? Vamos a ver. Tomamos los datos, el mismo asunto, y pasamos allí 1 litro, que sería la cantidad de volumen que tenía ese globo antes de que el niño le metiera más presión, y sería la presión inicial. Luego también ese globo estaba sometido a la presión de la atmósfera, a una ATM, y en este caso también podemos ver que ya después que el niño le hace la presión, le hace entonces una presión final de 2 atmósferas. ¿Qué nos está preguntando el ejercicio? Que busquemos el volumen final. Para eso será la incógnita. El mismo juego, utilizamos nuestra fórmula combinada que resuelve todos los tipos de ejercicios. Como vemos ahí, estamos trabajando con volumen y con presión. Por tal razón entonces la temperatura en este caso no iría y la temperatura sería la constante. Por tal razón pasamos nuestra fórmula y sería en este caso. Este es muchísimo más fácil de organizar, no hay que hacer una X, sino que simplemente pasamos el volumen final allá y las que están juntas, que en este caso sería presión inicial y volumen inicial, que estarían del lado izquierdo, pasarían en aquel lado multiplicando, y la que queda sola, que sería la presión final, estaría entonces dividiendo. Lo que nos ahorraríamos en este caso en la ley de Boyle es la crucecita que hacemos, porque aquí ya están multiplicando. Y empezamos a hacer la misma operación. Sustituimos los valores, tachamos las unidades que se repiten, multiplicamos y finalmente dividimos para obtener nuestro resultado. El volumen final sería 0.5 litros en este caso. Y ahí tendríamos resuelto esos ejercicios.